La Edad Media no fue esa época sucia y atrasada que te imaginas. De hecho, en algunas ciudades la gente tenía más hábitos de higiene de los que crees. El Imperio Romano no cayó en un solo día, ni por una gran invasión. Y no es el único caso, porque hay cosas que llevas años dando por ciertas, que no son verdad. Y muchos de los hechos históricos que estudiaste en la escuela están muy mal contados, no completamente inventados. Son versiones simplificadas, cosas que escribiste en un examen, que repetiste sin dudar, y que hoy siguen estando equivocadas. En este vídeo vas a ver 25 de esos datos históricos que aprendiste, y que no son como te los contaron en absoluto. Y algunos van a cambiar tu forma de ver la historia por completo. Número 1. Los 8 siglos que no fueron una guerra. La Reconquista. 800 años de lucha continua entre la civilización cristiana y el Islam. El gran relato del alma española, de la identidad ibérica construida en el enfrentamiento permanente entre dos mundos incompatibles que no podían coexistir. La narrativa fundacional del nacionalismo español del siglo XIX, que fue también la narrativa que los libros de texto del siglo XX heredaron sin demasiado examen. En esos 800 años hubo décadas enteras sin un solo enfrentamiento significativo entre reinos cristianos y taifas musulmanas. Hubo siglos de comercio, traducción, filosofía compartida, arquitectura que mezclaba formas islámicas y románicas en el mismo edificio, y matrimonios entre dinastías de ambas tradiciones. El Cid, el héroe nacional del imaginario reconquistador, ya pasó años combatiendo al servicio de reyes musulmanes contra otros reyes cristianos. Al-Mansur, el temido caudillo que saqueó Santiago de Compostela, usó tropas mercenarias bereberes junto a contingentes de caballeros castellanos que le debían lealtad política, no religiosa. Las alianzas cruzadas no eran excepciones, eran parte de la política normal de una península donde el poder y el territorio importaban más que la fe, y donde la convivencia, la coexistencia práctica y a menudo fértil de comunidades de las 3 religiones era tan frecuente que tenía su propio nombre. La imagen de 800 años de guerra de religión fue construida retrospectivamente, con mucho más fervor en el siglo XIX que en la Edad Media, por quienes necesitaban un origen simple y heroico para una nación que en realidad había nacido de la complejidad. La historia real es más complicada, y por esa razón es también más extraordinaria, porque no necesita enemigos simples para ser grande. Número 2. La humanidad ya sabía casi todo lo que volvería a descubrir 2000 años después. El relato habitual del progreso humano es lineal, de las cavernas a las ciudades, de la ignorancia a la ciencia, siempre hacia adelante. La historia como ascenso continuo. Cada generación sabe más que la anterior. En el siglo III a.C., Eratóstenes, el director de la Biblioteca de Alejandría, calculó la circunferencia de la Tierra con un error inferior al 2%. Usó palos, sombras y geometría euclidiana. Aristarco de Samos, en el mismo siglo, propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol, 18 siglos antes que Copérnico. Herón de Alejandría construyó en el siglo I después de Cristo a una máquina de vapor funcional. En medicina, en mecánica, en filosofía política, en arquitectura, en matemáticas, el mundo griego y su herencia romana alcanzaron cimas que la humanidad no volvería a escalar hasta bien entrado el siglo XVII. El mecanismo de Anticitera, descubierto en un naufragio griego y datado alrededor del siglo I a.C., es un dispositivo de bronce con engranajes que calculaba el movimiento de los planetas, los eclipses lunares y el calendario olímpico. Su nivel de complejidad mecánica no sería igualado en Occidente hasta los relojes del siglo XIV. Alguien lo construyó. Alguien sabía suficiente para construirlo. Y ese conocimiento desapareció durante 14 siglos. La Biblioteca de Alejandría conservaba entre 400.000 y 700.000 rollos de papiro, foto del repositorio de conocimiento más grande de la antigüedad. Su destrucción gradual no fue una sola hoguera dramática, sino un proceso lento de abandono, financiación decreciente, saqueos y conversiones de material. Cuando ese conocimiento desapareció, parte de lo que desapareció tardó 2000 años en recuperarse. La historia humana no es solo el relato de lo que hemos conquistado, es también el relato de lo que hemos perdido. Número 3. El caballero que hacía volteretas.
El caballero medieval en armadura completa es una de las imágenes más persistentes del imaginario histórico. Hierro de pies a cabeza, noble e inmovilizado, que necesitaba una grúa para montar a caballo y que, si caía al suelo, era incapaz de levantarse por sus propios medios. La armadura como prisión portátil. Esa imagen es una invención del siglo XIX romántico que no tiene base en los registros históricos ni en la física del equipamiento. Las armaduras de placas del siglo XV, en su periodo de máximo desarrollo, pesaban entre 18 y 25 kilos, distribuidos sobre todo el cuerpo. Una mochila de montañismo cargada pesa entre 15 y 20 kilos. Los soldados modernos llevan equipos de 20 a 35 kilos en combate. Los manuales de combate medievales, los tratados de esgrima que se conservan de los siglos XIV y XV, como los de Hans Talhofer o Fiore dei Liberi, están llenos de ilustraciones de caballeros en armadura completa, ejecutando llaves de lucha libre, derribos, proyecciones y estrangulaciones. Un luchador inmovilizado no necesita técnicas de lucha. Hay registros del siglo XV que describen caballeros en armadura completa, haciendo volteretas hacia atrás como demostración de destreza. Hay pruebas modernas realizadas por historiadores donde personas sin entrenamiento especial se mueven con soltura en réplicas de armadura de la época. La grúa para montar a caballo aparece en los escritos satíricos de Erasmo de Róterdam. Era una exageración irónica sobre la pompa aristocrática, no una descripción funcional del equipamiento militar. El caballero más peligroso del campo de batalla medieval era también el guerrero más ágil, porque su armadura fue diseñada precisamente para que lo fuera. Número 4. El hombre que odió la guillotina. El doctor Joseph Ignace Guillotin era un médico humanista y miembro de la Asamblea Nacional Revolucionaria Francesa. En 1789 propuso que todos los condenados a muerte, independientemente de su clase social, fueran ejecutados de la misma manera, una máquina que garantizara una muerte rápida e indolora. Era una propuesta de igualdad en la muerte, en un país donde los nobles morían decapitados y los plebeyos eran ahorcados, quemados o descuartizados. Guillotin no construyó ninguna máquina, no diseñó ninguna cuchilla, no tenía ninguna patente. La máquina fue diseñada por Antoine Louis, secretario de la Academia de Cirugía, y construida por el alemán Tobias Schmidt, fabricante de clavicémbalos. En sus primeros años se llamó Louisette, en honor a Antoine Louis. Cuando el aparato empezó a llamarse guillotina en los periódicos de la Revolución, el doctor Guillotin quedó horrorizado. Pasó años intentando que se cambiara el nombre. Fracasó. Después de su muerte, su familia solicitó formalmente al gobierno francés que se cambiara el nombre de la máquina. Al no conseguirlo, la familia cambió su propio apellido. El hombre cuyo nombre quedó asociado para siempre con el instrumento de la guillotina nunca construyó ninguna. Se opuso activamente a que llevara su nombre, y su familia prefirió desaparecer antes que compartir su apellido con la cuchilla. En este punto del vídeo ya tienes 4 datos. Cuéntame en los comentarios cuál te ha sorprendido más hasta ahora, o si ya conocías alguno. Lo que me interesa saber es qué parte de la historia que te enseñaron todavía te parece sólida. Número 5. El hombre que murió sin saber dónde estaba Cristóbal Colón llegó a América en octubre de 1492. Hizo 4 viajes al continente que llevaría el nombre de otro. Gobernó territorios en el Caribe. Murió en Valladolid en 1506, a los 54 años. Murió convencido de que había llegado a Asia. No fue una confusión pasajera que corrigió con el tiempo. Fue una certeza que defendió hasta los últimos días de su vida. Sus cartas y diarios muestran que identificaba Cuba con Japón, que creía que la costa de Venezuela era una prolongación de China, que pensaba haber llegado cerca del paraíso terrenal descrito en las Escrituras. Cuando la evidencia acumulada comenzó a sugerir que aquellas tierras no correspondían a ningún lugar conocido de Asia, Colón respondió insistiendo en que sus cálculos eran correctos y que sus críticos se equivocaban. La negativa de Colón a aceptar la realidad de lo que había descubierto es una de las paradojas más extraordinarias de la historia de la exploración. El hombre que abrió el hemisferio occidental a la conciencia europea no fue capaz de comprender que lo había hecho. Fue Américo Vespuccio quien, en sus cartas de 1503,
describió por primera vez aquellas tierras como un mundus novus, un mundo nuevo desconocido para los europeos y para los propios clásicos greco-romanos. Su nombre quedó en el mapa. El de Colón, en la historia. No siempre recibe el crédito quien comprende lo que encuentra. Número 6. Los soldados que no estaban en las trincheras. La Primera Guerra Mundial dejó una imagen indeleble en la memoria del siglo XX. Millones de hombres atrapados en sistemas de trincheras bajo bombardeo constante, sin moverse durante años, en un infierno estático de barro y gas mostaza. Es la imagen que generó la literatura más poderosa de la guerra moderna. Es también una simplificación que distorsiona lo que la guerra fue realmente. Los soldados del Frente Occidental pasaban aproximadamente el 15% de su tiempo de servicio activo en las trincheras de primera línea bajo fuego directo. El 15%. El resto lo pasaban en trincheras de reserva, en zonas de descanso detrás del frente, en instrucción, en labores logísticas o simplemente esperando. El ejército británico tenía un sistema de rotación que sacaba a las unidades de la primera línea cada 4 días, aproximadamente, en condiciones normales. Esto no significa que la guerra fuera soportable. Significa que la imagen de un soldado permanentemente en el barro frente al alambre de espino corresponde a los peores momentos de los combates más intensos, o no a la experiencia cotidiana promedio de los 4 años de guerra. Los que describieron esa experiencia como horror constante e interminable, la vivieron así. Sus testimonios son verdaderos. El problema no es que mintieran. El problema es que sus voces son las que quedaron. Y los meses de espera y rutina no generaron literatura. El horror real necesitaba ser comprendido. Y para ser comprendido, se comprimió. Número 7. La Bastilla y los 7 presos. El 14 de julio de 1789, la multitud parisina tomó la Bastilla. Ese es el momento fundacional de la Revolución Francesa, el día en que el pueblo se levantó contra la tiranía real, la fecha que Francia celebra como fiesta nacional. Cuando los revolucionarios irrumpieron en la Bastilla, encontraron 7 presos. 7. Una fortaleza que había sido durante siglos el símbolo del poder absolutista. El lugar donde los enemigos del rey desaparecían, estaba casi vacía en el momento de su toma. 4 falsificadores. 2 hombres internados por sus propias familias. Un noble encerrado por sus excesos. La Bastilla había sido progresivamente vaciada en los años previos. El Ministerio de Hacienda había incluso recomendado demolerla como ahorro presupuestario, dado su alto coste de mantenimiento y su escasa utilización. La Revolución Francesa no comenzó el 14 de julio. La Asamblea de los Estados Generales había empezado a reunirse en mayo. El tercer estado había declarado la Asamblea Nacional el 17 de junio. El juramento del juego de pelota fue el 20 de junio. Para cuando la multitud tomó la Bastilla, la revolución política ya había ocurrido formalmente. Lo que la toma de la Bastilla fue, con todo su poder simbólico, fue la primera vez que el pueblo actuó físicamente sobre ese proceso. Y esa diferencia entre el símbolo y la realidad es exactamente lo que hace la historia tan difícil y tan fascinante al mismo tiempo. Número 8. Adolf Hitler nunca ganó una mayoría democrática. Hitler llegó al poder por las urnas. La frase aparece en libros de texto como advertencia sobre los peligros de la democracia. La democracia que se destruye a sí misma votando a su propio verdugo. El Partido Nacional Socialista Alemán alcanzó su máximo resultado electoral en julio de 1932. El 37,4% de los votos. Nunca ganó una mayoría. En las elecciones de noviembre de 1932, las últimas antes de que Hitler llegara al poder, el partido había caído al 33,1%. Hitler se convirtió en canciller en enero de 1933 no por ganar elecciones, sino porque el presidente Hindenburg, presionado por círculos conservadores que creían que podrían controlarlo, lo nombró. Las únicas elecciones con mayoría del partido nazi fueron las de marzo de 1933, después de que Hitler ya era canciller, durante el incendio del Reichstag y con el Partido Comunista ilegalizado y cientos de opositores detenidos. La ascensión de Hitler al poder fue posible por la fragmentación del centro político alemán, por la crisis económica devastadora de la Gran Depresión y por las decisiones de élites conservadoras que lo subestimaron catastróficamente.
No fue una mayoría popular que eligió conscientemente el nazismo. Fue una crisis institucional aprovechada por alguien que entendió mejor que nadie cómo funcionaban los espacios de poder en ese momento. El 62,6% de los alemanes no votó al NSDAP en julio de 1932. La mayoría de los alemanes votó a partidos que se opusieron a Hitler. Esa mayoría fracasó en coordinar una respuesta efectiva. Ese fracaso es tan importante para entender lo que pasó como el éxito de los nazis. Sí, la lección de Weimar no es que la democracia eligió a Hitler. La lección es que las instituciones democráticas fracasan cuando las élites que deberían defenderlas deciden que prefieren al demagogo conocido al oponente político que les resulta molesto. Número 9. El gobierno del pueblo que excluía al pueblo. La democracia ateniense del siglo V a.C. es el modelo fundacional de todo sistema político que lleva ese nombre. El experimento más audaz de autogobierno colectivo de la antigüedad. El origen de la idea de que los ciudadanos deben tener voz en las decisiones que los afectan. En Atenas, en el momento de mayor extensión de la democracia, el derecho a participar en la asamblea estaba reservado a los ciudadanos varones adultos, nacidos de padre y madre atenienses. Las mujeres no votaban, los esclavos no votaban, los extranjeros residentes, llamados metecos, no votaban. Los hijos de madre no ateniense, aunque nacidos en Atenas, no votaban. Los historiadores estiman que en la Atenas del siglo V, la población total rondaba las 300.000 personas. El número de ciudadanos con derecho a participar en la asamblea era de aproximadamente 30.000. El 10% de la población. La democracia ateniense era el gobierno de una minoría sobre una mayoría que no tenía representación. Y funcionaba precisamente porque esa mayoría hacía el trabajo que permitía a la minoría dedicarse a la política. Que esa estructura sea el origen conceptual de la democracia moderna no es una ironía menor. Es la advertencia más antigua sobre la diferencia entre el nombre de un sistema y su funcionamiento real. Número 10. La manzana que no golpeó a nadie. Isaac Newton describió en algún momento de su vida que la observación de una manzana cayendo en el jardín de su madre en Woolsthorpe lo llevó a reflexionar sobre la gravedad. Hay varias versiones de ese relato, algunas contadas por el propio Newton en su vejez, otras recogidas por contemporáneos. En ninguna de esas versiones la manzana le cae en la cabeza. El detalle del golpe fue añadido décadas después por divulgadores que consideraron que el relato necesitaba más dinamismo visual. Una manzana que simplemente cae y un hombre que la observa es una historia demasiado tranquila para representar una revolución científica. Una manzana que golpea a alguien en la cabeza convierte el momento en un accidente providencial. Y lo que sí es cierto es que Newton tenía ya 20 años de trabajo matemático previo cuando describió ese momento. La ley de la gravitación universal no surgió de una manzana. Surgió de décadas de trabajo sobre movimiento planetario, cálculo diferencial y correspondencia con los mejores matemáticos de Europa. La manzana que cayó en el jardín de Woolsthorpe fue en todo caso el detonante de una pregunta que Newton ya tenía los instrumentos matemáticos para responder. No fue un accidente, fue un reconocimiento. Los genios no descubren el mundo por tropiezos. Lo descubren porque llevan años mirando exactamente en la dirección correcta. Número 11. El astrónomo y la mazmorra que no existió. Galileo Galilei fue condenado por la Inquisición en 1633 por defender el sistema heliocéntrico de Copérnico. La imagen que persiste en la memoria colectiva es la del científico arrojado a una mazmorra oscura, torturado por la Iglesia medieval, por atreverse a decir que la Tierra no era el centro del universo. Esa imagen es correcta en lo esencial y enormemente exagerada en los detalles. Galileo nunca fue torturado. Los registros del proceso inquisitorial, que se conservan completos, documentan que fue sometido a interrogatorio con amenaza de tortura, una categoría legal distinta que significaba que se le mostró el instrumental y se le describió lo que podría ocurrirle. La amenaza bastó. Galileo abjuró. Después de su condena, no fue encerrado en una mazmorra. Pasó el primer mes bajo custodia en la residencia del embajador de Toscana en Roma, que era un palacio. Luego fue trasladado a la villa del arzobispo de Siena, también un palacio. Finalmente, cumplió su arresto domiciliario en su propia villa en Arcetri, cerca de Florencia, donde continuó trabajando,
recibiendo visitas de científicos de toda Europa, y donde escribió sus Discursos sobre dos nuevas ciencias, considerada su obra más importante. Su situación era injusta, su condena era un error histórico monumental, y al mismo tiempo, para los estándares de cómo la Inquisición trataba a sus enemigos más graves, Galileo recibió un trato notablemente suave. La leyenda del mártir en la mazmorra hace más poderosa la historia. La historia real no la necesita. Llevamos 14 datos. Si lo que has escuchado hasta aquí te parece interesante, hay decenas de vídeos más en el canal sobre los imperios que construyeron el mundo, las batallas que lo cambiaron y los personajes que lo moldearon. Suscríbete si quieres que te avise cuando salgan. No publicamos cada día, pero cuando publicamos, vale la pena. Número 12. El incendio y el hombre que estaba lejos, Nerón. El nombre que los libros de historia asocian casi automáticamente con el gran incendio de Roma del año 64 después de Cristo. La historia clásica. Nerón ordena incendiar la ciudad, toca la lira contemplando las llamas y luego culpa a los cristianos. Una imagen de crueldad y megalomanía absolutas que ha sobrevivido 2000 años. La mayor parte de esa imagen es una fabricación construida por sus enemigos políticos, precisamente los senadores y aristócratas a quienes Nerón había amenazado, humillado o desposeído. Las fuentes más cercanas a los hechos indican que Nerón estaba en Antium, a 60 kilómetros de Roma, cuando comenzó el incendio. Cuando llegaron las noticias, regresó a la ciudad y organizó personalmente los esfuerzos de socorro. Abrió sus jardines privados para albergar a los desplazados. Organizó la distribución de alimentos. Supervisó la reconstrucción con un plan urbanístico que incluía calles más anchas y construcciones de piedra en lugar de madera. Los historiadores antiguos que más contribuyeron a la imagen negativa de Nerón, como Tácito y Suetonio, escribieron décadas después de su muerte, en una época en que la dinastía que lo había sucedido tenía todo el interés en mantener viva la narrativa del monstruo. El incendio ocurrió. El sufrimiento fue real. La responsabilidad de Nerón nunca fue probada. Lo que sí está documentado es que sus sucesores construyeron el Coliseo sobre los terrenos de su palacio, el que había construido tras el incendio. La historia la escriben quienes queman los archivos del anterior. Número 13. La deuda que destruyó a los guerreros de Dios. Los caballeros templarios son uno de los misterios más evocadores de la Edad Media, una orden militar y religiosa que durante 2 siglos fue una de las instituciones más poderosas de Europa, y que en 1307 fue destruida en cuestión de semanas, con sus líderes arrestados, torturados y quemados en la hoguera bajo cargos de herejía, adoración al demonio y prácticas obscenas. La pregunta que los libros de historia no suelen responder es: ¿por qué Felipe IV de Francia actuó con tanta urgencia y de forma tan coordinada? La respuesta está en los libros de contabilidad, no en los registros del proceso inquisitorial. Felipe IV, apodado El Hermoso, era el monarca más endeudado de Europa. Sus guerras contra Inglaterra y sus conflictos internos lo habían llevado a pedir préstamos masivos a las 2 instituciones financieras más poderosas de la época: los banqueros italianos y los templarios. En 1307, Felipe debía a los templarios una suma que equivalía a varios años de ingresos de la corona francesa. El viernes 13 de octubre de 1307, Felipe ordenó el arresto simultáneo de todos los templarios en Francia. Las confesiones de herejía se obtuvieron bajo tortura. El Papa Clemente V, que residía en territorio bajo control francés y dependía del apoyo de Felipe, disolvió la orden en 1312. La deuda de Felipe IV desapareció junto con los templarios. El viernes 13 como fecha de mala suerte tiene un origen preciso. Fue el día en que el hombre más poderoso de Europa descubrió que el crimen más rentable que podía cometer era acusar de herejía a sus acreedores. Número 14. El error que nunca cometieron. Uno de los datos más repetidos sobre la Edad Media es que la gente creía que la Tierra era plana, y que Cristóbal Colón fue el primero en desafiar esa creencia con su viaje. La imagen es seductora. La humanidad viviendo durante siglos en la ignorancia de una idea que los griegos ya habían refutado. La humanidad medieval no creía que la Tierra fuera plana. Nadie que hubiera recibido cualquier tipo de educación formal lo creía.
Eratóstenes había calculado la circunferencia de la Tierra con notable precisión en el siglo III a.C. Ese conocimiento nunca se perdió. Los escolásticos medievales, los astrónomos árabes, los cartógrafos del siglo XII, todos operaban sobre la base de una Tierra esférica. Las universidades medievales europeas enseñaban la esfericidad de la Tierra como dato establecido. El debate que existía antes del viaje de Colón no era sobre la forma de la Tierra, era sobre su tamaño. Los matemáticos de la época calculaban que la distancia entre Europa y Asia por el oeste era tan grande que ningún barco podría completar el trayecto con las provisiones disponibles. Y tenían razón. Si América no hubiera existido en el camino, Colón habría muerto en el océano. La Real Academia de Lisboa rechazó su propuesta no porque pensaran que caería al borde del mundo. La rechazaron porque sus cálculos de distancia eran incorrectos. Colón llegó a América por accidente matemático. Un número 15. La muralla que llegó tarde. La Gran Muralla China es uno de los símbolos más poderosos de la historia humana. Miles de kilómetros de arquitectura monumental. La obra de ingeniería más ambiciosa del mundo antiguo. Y, según la narrativa estándar, una barrera construida para proteger a China de las invasiones mongolas. La Gran Muralla que existe hoy, la que aparece en todas las fotografías, la que visitan los turistas, fue construida durante la dinastía Ming, entre los siglos XIV y XVII. Los mongoles conquistaron China en el siglo XIII. La muralla Ming fue construida 400 años después de que los mongoles ya hubieran entrado, conquistado y gobernado China durante casi un siglo bajo la dinastía Yuan. No protegió de ellos. No podría haberlo hecho porque fue construida después. Y las murallas anteriores eran estructuras fragmentadas, construidas por distintos estados durante siglos, que los mongoles atravesaron, bordearon o ignoraron sin dificultad. Lo que la Gran Muralla Ming sí protegió fue el ego de una nueva dinastía que necesitaba demostrar que nunca más. La muralla no fue una barrera contra el pasado. Fue una respuesta psicológica a una humillación que ya había ocurrido. Es monumental, es extraordinaria, y llegó 400 años tarde para cumplir el propósito que todos le atribuyen. Número 16. La Revolución Francesa abolió la esclavitud, y luego la restauró. Libertad, igualdad, fraternidad. 1789. El momento en que Francia declaró los derechos del hombre como universales. La base filosófica del mundo moderno. La Asamblea Nacional Francesa abolió la esclavitud en las colonias en 1794, 5 años después de la Revolución, no en sus primeros días, en parte presionada por la Revolución de Haití, donde los esclavizados se habían levantado con las propias ideas revolucionarias francesas como bandera. Esa abolición duró 8 años. En 1802, Napoleón Bonaparte restauró legalmente la esclavitud en las colonias francesas. Los derechos del hombre no se aplicaban en Guadalupe, Martinica ni Guayana Francesa. En Haití, que entonces se llamaba Saint-Domingue, los esclavizados libraron una guerra de independencia que duró 12 años. Cuando finalmente ganaron en 1804 y declararon la primera república negra de la historia. Francia les exigió en 1825 una indemnización de 150 millones de francos de oro por la pérdida de propiedades, es decir, por la pérdida de los propios ciudadanos haitianos que habían sido esclavizados. Haití terminó de pagar esa deuda en 1947. Los haitianos que lucharon por su libertad lo hicieron en el nombre de los mismos principios que los revolucionarios franceses habían proclamado, y cuando ganaron, los mismos que proclamaron esos principios les enviaron una factura. Número 17. La fecha que no significa lo que dijeron. El año 476. Fin del Imperio Romano de Occidente. Así aparece en todos los libros de texto. El año en que la civilización clásica colapsó bajo el peso de los bárbaros, inaugurando la Edad Media. Una fecha tan precisa que parece irrefutable. El problema es que esa fecha fue establecida por un historiador del siglo XVIII, Edward Gibbon, basándose en criterios que tenían tanto de estética como de rigor. Lo que ocurrió en 476 fue que un general germánico llamado Odoacro depuso a un joven y políticamente irrelevante emperador llamado Rómulo Augustulo. Odoacro no destruyó el imperio.
envió las insignias imperiales a Constantinopla y pidió al emperador de Oriente que reconociera su gobierno como representante suyo en Occidente. El Senado romano siguió funcionando. Las leyes romanas siguieron vigentes. Los mismos funcionarios siguieron en sus mismos puestos. El Imperio Romano de Oriente, que era Roma tanto o más que el de Occidente, continuó existiendo durante casi 1000 años más, hasta 1453, pues se llamó a sí mismo Imperio Romano hasta el último día. La caída de Roma en 476 no fue una caída, fue un cambio de gestión. La fecha fue inventada retrospectivamente para dar sentido narrativo a un proceso que tardó siglos en completarse. Número 18. La guerra más famosa y el caballo que no aparece. La Ilíada de Homero es el poema más influyente de la civilización occidental. Es el relato fundacional de la guerra de Troya. Aquiles, Héctor, Agamenón, Helena. 10 años de asedio. La guerra que definió el imaginario épico de 2500 años de literatura. El caballo de Troya no aparece en ella. El episodio más famoso de la guerra, la estratagema que supuestamente decidió el conflicto, el símbolo universal del engaño dentro de un obsequio, no está en el texto que supuestamente narra esa guerra. Ni la Ilíada termina con el entierro de Héctor, antes del caballo, antes de la caída de la ciudad. El caballo de Troya aparece en la Odisea, mencionado brevemente, y aparece de forma más extensa en la Eneida de Virgilio, escrita 8 siglos después de los hechos que supuestamente describe. Lo que esto significa: el episodio más icónico de la guerra de Troya no fue registrado por el poeta que canonizó la guerra. Fue añadido gradualmente por tradiciones posteriores. Hay historiadores que sugieren que el caballo podría ser una metáfora de un terremoto, dado que Poseidón, el dios que destruyó Troya según algunas versiones, era también el dios de los terremotos, y el caballo era su símbolo. No hay consenso. Número 19. El castillo en colores. La imagen mental del castillo medieval es invariable: piedra gris, torres oscuras, muros húmedos y severos bajo un cielo permanentemente nublado. Es la estética de toda fantasía épica ambientada en la Edad Media. Es también una mentira visual de escala monumental. Los castillos medievales estaban pintados en colores brillantes, vivos, a menudo con diseños geométricos o heráldicos que cubrían las paredes exteriores completas. Los análisis de pigmentos realizados en estructuras como la Torre de Londres, el Castillo de Dover y varios castillos franceses de los siglos XII al XIV muestran evidencia de capas de cal blanca, ocres amarillos, rojos y negros. La Torre Blanca de Londres, el núcleo más antiguo de la Torre de Londres, se llamaba exactamente así porque sus muros exteriores estaban recubiertos de cal blanca que refulgía a la luz del sol. Era un símbolo del poder real visible a kilómetros de distancia. Con el tiempo, la pintura se fue desvaneciendo. La piedra quedó al descubierto. Y cuando el siglo XIX romántico redescubrió la arquitectura medieval, interpretó la piedra desnuda como auténtica. Lo que el turismo moderno visita como el castillo original es en muchos casos el esqueleto sin piel de una estructura que en su momento habría parecido más parecida a un palacio decorado que a la fortaleza oscura del imaginario colectivo. Número 20. El viajero que quizás nunca llegó, Marco Polo, pasó 17 años, supuestamente, en la corte del gran Khan Kublai en China. Regresó a Venecia en 1295. Dictó sus memorias desde una celda de prisión. El libro que resultó, Los viajes de Marco Polo, se convirtió en una de las obras más influyentes de la historia medieval europea. Inspiró a Colón. Abrió el imaginario del Oriente. Ahora, el problema es que ninguno de los detalles más obvios de China aparece en sus memorias. No menciona la Gran Muralla, que era la estructura más impresionante de Asia. No menciona el té, que era la bebida omnipresente de la civilización china. No menciona los palillos, con los que comía prácticamente todo el mundo. No menciona la escritura china, ni los pies vendados de las mujeres, ni la cría de gusanos de seda, que era una de las industrias más importantes del imperio. La historiadora Frances Wood, en su libro Did Marco Polo Go to China?, propone la hipótesis de que Polo podría haber llegado hasta Persia o el Mar Negro y haber recopilado su descripción de China a partir de fuentes persas y árabes que sí tenían comercio directo con el imperio mongol.
No hay documentación china contemporánea que mencione la presencia de un viajero veneciano en la corte del Khan. Puede que Marco Polo llegara. Puede que no. Número 21. El castigo que nunca existió. El pirata del cine tiene un repertorio fijo. El parche en el ojo, el loro en el hombro, el mapa con una X y, sobre todo, el tablón. La sentencia definitiva. Caminar sobre una tabla suspendida sobre el mar, mientras la tripulación espera que el condenado llegue al borde. Esa práctica no aparece en los registros históricos de la piratería. Casi en ninguno. Los historiadores de la piratería del siglo XVII y XVIII, incluyendo a David Cordingly, cuyo libro Under the Black Flag es la referencia académica estándar, revisaron cientos de testimonios, juicios y registros navales de la época dorada de la piratería caribeña. Los métodos reales de castigo documentados incluyen azotes, abandono en islas desiertas, ejecución directa, y en ocasiones algo llamado la quilla, que consistía en arrastrar al condenado bajo el casco del barco. Caminar por el tablón aparece en la literatura y el teatro antes de aparecer en cualquier testimonio histórico verificable. La primera mención conocida data de 1788, décadas después de que la era dorada de la piratería hubiera terminado. La imagen fue construida por novelistas del siglo XIX, consolidada por el cine del siglo XX y enseñada como historia en el siglo XXI. El detalle más irónico: los piratas reales eran a menudo más democráticos que los barcos de guerra que los perseguían. Algunos barcos piratas tenían constituciones escritas y mecanismos de votación para elegir al capitán. Número 22. La proclamación que no proclamó lo que crees. Abraham Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación el 1 de enero de 1863. La historia oficial la presenta como el fin de la esclavitud en Estados Unidos. El momento en que un presidente tuvo el coraje de abolir la institución más cruel de la nación. Lo que la proclamación decía literalmente era algo mucho más limitado. Declaraba libres a los esclavos en los estados que estaban en rebelión contra los Estados Unidos. Es decir, en los estados confederados que ya no reconocían la autoridad de Lincoln. Los únicos estados donde Lincoln no tenía poder para aplicar nada. Los estados fronterizos leales a la Unión que aún practicaban la esclavitud, como Kentucky, Missouri, Maryland y Delaware, no estaban incluidos en la proclamación. Sus esclavos no fueron liberados. La proclamación no los mencionaba. Kentucky tenía más de 100,000 esclavos en 1863. Siguieron siéndolo después de la firma. El propio Lincoln lo explicó en términos estratégicos. La proclamación era una medida de guerra diseñada para debilitar económicamente a los estados confederados y alentar a los esclavos del sur a huir o rebelarse. No era filosofía moral, era táctica militar. La abolición real llegó en 1865, con la 13ª enmienda. Número 23. El monumento más antiguo del mundo que nadie ha visto de verdad. 2 millones de personas visitan Stonehenge cada año. Caminan alrededor de esas piedras con la certeza de estar frente a algo que lleva intacto 5,000 años. Es uno de los argumentos más poderosos para creer en la capacidad humana de construir para la eternidad. Hay un problema. El Stonehenge que ven no es el original. Entre 1901 y 1964, el monumento fue sometido a una serie de intervenciones que las autoridades británicas llamaron restauración, pero que incluyeron, entre otras cosas, grúas, andamios industriales, hormigón vertido en las bases de las piedras, y la recolocación de al menos 8 megalitos que habían caído o estaban inclinados. Las fotografías de las obras existen. Los registros del English Heritage lo documentan. Nadie discute que las piedras son auténticas y antiguas. Lo que es moderno es su posición actual. Algunas piedras fueron enderezadas, otras recolocadas en posiciones que los arqueólogos de la época consideraban correctas, según su interpretación. Lo que significa que el alineamiento astronómico exacto con el solsticio de verano, uno de los argumentos más citados sobre el propósito de Stonehenge, podría ser en parte una reconstrucción del siglo XX de una teoría del siglo XX. El monumento más fotografiado de la prehistoria es también el que menos veces ha sido visto en su estado original. Nadie vivo lo ha visto. Número 24. La Inquisición que mató mucho menos de lo que te contaron. Durante siglos,
La Inquisición española ha sido presentada como una de las maquinarias de muerte más eficientes de la historia europea. Cámaras de tortura, hogueras perpetuas, millones de víctimas. La imagen es tan potente que en varios idiomas, Inquisición se convirtió en sinónimo de terror institucionalizado. Los números reales son radicalmente distintos. Los historiadores Henry Charles Lea y más recientemente Henry Kamen accedieron a los archivos inquisitoriales originales de España, a los resultados documentados. Entre el año 1478 y la abolición del tribunal en 1834, la Inquisición española ejecutó entre 3.000 y 5.000 personas. En 350 años. Eso equivale a menos de 15 ejecuciones por año en promedio. Para contexto, la Casa de Brujas protestante en Alemania y Escocia mató más personas en 50 años que la Inquisición española en 3 siglos y medio. La imagen del terror absoluto nació de la llamada Leyenda Negra, una campaña de propaganda sistemática diseñada en el siglo XVI por los rivales protestantes de España, principalmente ingleses y holandeses, que competían con el Imperio español por el control del comercio mundial. Los panfletos circulaban por Europa con grabados de torturas inventadas. La audiencia los creía porque quería creerlos. Que España construyera sobre esa imagen una parte de su propia identidad histórica es uno de los casos más extraordinarios de autopropaganda absorbida en la historia moderna. 25 hechos. 25 versiones de la historia que nos enseñaron como certezas y que resultaron ser, en el mejor de los casos, simplificaciones. En el peor, invenciones convenientes para alguien. Lo que hace que estos datos sean importantes no es la posibilidad de sentirnos engañados. Es lo contrario. La historia real, la que emerge cuando retiras las capas de narrativa construida, es más compleja, más humana y mucho más interesante que la simplificada. Si alguno de estos datos cambia algo en la visión que tenías de la historia, compártelo con alguien que creas que lo va a apreciar. Estas conversaciones son las que hacen que la historia valga algo más allá del examen. Hasta entonces, suscríbete y deja tu like si te gusta este contenido. Me ayuda mucho.